Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Yobda, un placer saludarlos nuevamente. Y hoy estoy aquí para compartir con ustedes sobre un tema muy especial. Y es muy especial porque es que todo el mundo habla de él. En cualquier momento o en cualquier lugar alguien escucha a una persona decir: oh, Dios mío, estoy estresado, estoy estresado. Entonces hoy vamos a hablar un poquitín sobre el estrés. Entonces comenzamos. El estrés no es más que una respuesta adaptativa del organismo ante circunstancias que ponen en peligro al individuo. ¿Ya? El término estrés viene del inglés, que quiere decir aplicar mucha presión sobre un objeto. Fue acuñado por un científico que se dedicó a estudiar personas que expuestas ante muchos estímulos externos del medio ambiente negativos, comenzaban a tener patrones patológicos similares. Entonces él empezó a relacionar estas patologías o estos síndromes que estas personas presentaban con el medio ambiente y cómo el medio ambiente los presionaba o les generaba mucha carga emocional. Entonces, dicho esto, tenemos que entender una cosa: el estrés como tal no es algo malo, el estrés como tal no es una enfermedad, el estrés como tal no es algo patológico, ¿sí? El problema es cuando el estrés se mantiene en el tiempo. Vamos a explicar un poco sobre esto. El estrés, como ya lo dije, es un mecanismo adaptativo, es decir, es algo fisiológico, es algo normal. Ante un peligro, el cuerpo reacciona de una manera desencadenando un montón de reacciones que preparan al individuo para la huida. Y ahí están presentes dos señores que son muy importantes, entre muchas otras cosas, pero los más importantes, y yo creo que lo que más hemos escuchado es, por ejemplo, la señora llamada hormona del estrés, el cortisol. Es muy famosa porque sí, tiene mucho que ver con el estrés y en realidad tiene bastante que ver con el estrés. Y también tenemos el sistema nervioso simpático, que forma parte del sistema nervioso autónomo. Él es el responsable de que se tome la decisión en nuestro organismo por parte de ese sistema nervioso de que se activen todos los mecanismos para la huida de la alerta y la huida, que son dos, la alerta y la huida del individuo. En fin, pongamos un ejemplo. Lo normal, expliquemos lo normal primero. Vas caminando por la calle, te consigues un perro súper gigante, grandísimo, con espuma botando por la boca. Ay, Dios mío, un perro con rabia. Necesito correr, necesito huir. Entonces allí es cuando de repente tú sacas una velocidad atlética que no sabes de dónde salió. Ahí es donde tú te saltas una baranda súper, súper alta y tú dices: wow, ¿cómo lo hice? Pues bueno, eso es gracias al cortisol y al sistema nervioso autónomo. ¿Por qué? Porque ellos se activan para que el individuo tenga la capacidad de huir ante el peligro. ¿Qué pasa entonces? Cuando ese individuo ve ese perro, su cerebro lo interpreta como: oye, peligro, estamos en peligro, necesitamos salvar el pellejo. Entonces allí es cuando la persona que hace sale corriendo. Le viene la alerta, la señal de alerta, y luego viene la huida. Tenemos que correr. La persona corre muy rápido. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso autónomo, pero la rama simpática, ¿qué hace? Ella se encarga de aumentar la frecuencia cardíaca, ella se encarga de activar la frecuencia, de aumentar la frecuencia respiratoria, ella se encarga de aumentar la sudoración, y el cortisol a su vez se encarga de que las reservas de glucosa que tenemos en el organismo circulen en sangre. Y todo esto tiene su razón de ser. Entonces, cuando nosotros tenemos que hacer actividad física, cuando tenemos que darle un sacudón al cuerpo, es decir, tenemos que esforzarnos, ¿qué pasa? ¿Por qué aumenta la frecuencia respiratoria?
porque necesitamos oxigenar el cuerpo para que llegue más oxígeno a las células de los músculos para correr en ese momento, ¿verdad? Y por eso aumenta la frecuencia respiratoria. ¿Por qué aumenta la frecuencia cardíaca? Porque necesitamos que el corazón bombee sangre más rápido para que ese oxígeno que llega a través de los pulmones pueda llegar rápidamente hacia los músculos. ¿Y por qué aumenta la sudoración? Porque necesitamos hidratar la piel ante la huida, ¿ya? Aparte de eso, también se activa la parte hormonal, que no es lo mismo que la parte nerviosa, que es el autónomo. Entonces se activa la parte hormonal, que es el cortisol, aumentando la glucosa. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, yo creo que de eso lo sabemos todos, la glucosa es, como le llaman, la gasolina del cuerpo. Es decir, desde allí es donde toma la energía tu cuerpo para realizar sus funciones. Entonces ahí entendemos por qué el estrés es algo normal, el estrés no es algo malo en sí, porque es necesario ante situaciones que pongan en peligro el individuo. Pero ¿qué pasa cuando la persona, por ejemplo, mantiene un estrés sostenido? Es decir, tú viste del perro, ¿verdad? Tú te saltaste la baranda, te la saltaste. Pero ¿qué pasa? Que entonces ese perro, ¿verdad? Ya desapareció, ya el peligro no está, de repente puedes estar asustado un rato, pero después viene una fase resolutiva en la que todos esos cambios fisiológicos que se producen ante la huida se revierten y la persona vuelve a su estado normal. Pero ¿qué pasa cuando ese estrés es sostenido? ¿Qué pasa cuando todo eso, lo que experimentaste, sigue en tu vida, no se va? Entonces ahí sí tenemos un problema. El estrés sostenido puede conducir a la ansiedad, a un estado de ansiedad. Entonces la persona puede tener síntomas patológicos por consecuencia de la activación permanente del sistema nervioso simpático y del cortisol, que le van a producir a la persona un estado de nerviosismo, un estado de inquietud, porque estos mecanismos que son naturales, que son normales, que deberían de volver a la normalidad luego que pasa el peligro, no se desactivan porque el peligro sigue allí, según tu cerebro. No es un peligro tan inminente como hay un perro que me va a perseguir. De repente es una cosa que te produce mucho estrés psicológico, una carga emocional muy grande, tipo el fallecimiento de un familiar, una separación, un divorcio. Son cosas que a menudo las personas experimentan y que les causa mucho malestar emocional. De repente el abandono, cuando una mamá se queda sin sus hijos en casa y pasa por esa transición de aceptar el nido vacío. Son muchas las situaciones y son cosas normales, son situaciones normales de la vida, es decir, son cosas que le pasan a cualquiera. Entonces por eso es que digo que no se trata de una enfermedad en sí, ¿ya? Porque son situaciones que nos ocurren a todos y por eso cuando son, por ejemplo, cuando es estrés sostenido, ¿verdad? Por situaciones que nos pasan, tipo un divorcio, una separación, abandono, una crisis financiera, etcétera, etcétera. En esos casos debemos buscar ayuda para revertir los efectos del sistema nervioso simpático, del cortisol y de todo eso que cambia cuando nos sometemos al estrés. Entonces tiende a resolver si la situación vuelve a la normalidad, en caso, por ejemplo, de una crisis financiera, cuando son cuestiones que no tienen remedio, como la pérdida de un familiar o la separación de una pareja, siempre llega un momento en que la persona llega a la aceptación y los niveles de estrés pueden bajar. Entonces, la parte ya psiquiátrica, la parte de la ansiedad generalizada, la parte de la fobia, la parte del trastorno obsesivo compulsivo, esos son temas que podríamos dejar para otra ocasión,
porque forman parte de psiquiatría, forman parte de patologías que tienen mucho que ver con el estrés sostenido, pero que tienen orígenes más atrás, sobre todo en la infancia. El estrés postraumático por una situación demasiado estresante en la vida, que haya puesto en peligro inminente la vida o que haya sido demasiado traumática. Esos son temas de psiquiatría, son personas que han pasado o pasan porque muchas veces la persona tiene que lidiar con el problema toda su vida y que necesitan de atención psiquiátrica y de mucha dedicación. Medicación también, psicoterapia, etcétera, etcétera. De eso podemos hablar en otra ocasión. Estoy abierta a compartir mucho sobre eso porque personalmente yo soy una persona que sufre de ansiedad, manejo el tema porque aparte de que soy médico, sufro de ansiedad y a lo largo de mi vida he sido tratada con psiquiatría, con psicoterapia, con medicación, he hecho cambios en mi estilo de vida que me han funcionado muy bien, que me han ayudado a manejarlo y puedo de verdad ayudar a quien lo necesite con un video sobre la ansiedad y de cómo, unas herramientas de cómo poder controlarla, sobrellevarla e incluso llegar a una resolución. Entonces espero que les haya gustado el video. Estoy a la orden para cualquier pregunta. Dale un fuerte like, compártelo con una persona que necesite escucharlo y te agradezco mucho tu apoyo. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Los quiero mucho. Hasta luego.